Hola, bienvenidos a Mares sin Filtros. Hablamos en este vídeo de algo bastante especial porque no sabemos muy bien cómo catalogarlo, si un cómic, una novela, así titulado como La Gran Novela de la Patrulla X, un proyecto de Ed Piskor, que es un afamado ilustrador, un afamado creador de cómics, que esa fama y su buena afición, el ser fan acérrimo de Marvel, pues le ha valido para que Marvel Comics le dé la oportunidad de crear este producto. Así que vamos a hablar de esta gran novela Patrulla X, de la cual pues la verdad que no teníamos ni idea de conocimiento. Cuando hemos visto las novedades de este mes de Panini Comics nos ha sorprendido bastante y bueno, pues al verlo en la tienda nos ha llamado la atención, nos hemos acercado, lo hemos ojeado y os lo hemos traído aquí para comentarlo. Así que si queréis saber más sobre esta gran novela de la Patrulla X, quedaros y ved el siguiente vídeo. Pues como decíamos al principio, no sabemos bien cómo catalogar esto de aquí. Sin duda es un cómic, pero no sabemos bien si esto de la gran novela Patrulla X tiene alguna connotación. Yo creo que sí, porque cuando lo vemos realmente lo que está contando es novelizarnos un poco la historia, los primeros orígenes de la Patrulla X. Bueno, pues primero vamos a hablar un poco de Ed Piskor, que para nosotros es un desconocido, pero bueno, por lo que hemos podido averiguar, pues es un ilustrador muy fan de Marvel. De hecho, podéis tener al final de este tomo, de esta obra, pues vais a poder ver trabajos suyos de cuando era pequeñito, cuando dibujaba sus primeros cómics, y en esos primeros cómics que dibujaba, pues bueno, pues se le veía un poco la pasión que tenía por la Patrulla X, por muchos de los personajes de la Patrulla X, y bueno, pues todo esto parece ser que ha surgido de una propuesta, subiendo él un dibujo en el cual se dibujaba la Patrulla X, de hecho ni más ni menos, creo que era de este fandom que hizo él, creo que por redes sociales, no sé si fue por Twitter. Bueno, pues al crear esta especie como de página, bueno, pues llamó bastante la atención y supongo que esto llamó también el interés de los jefazos de Marvel, pues que le han dado la oportunidad de crear este proyecto. Bueno, la verdad es que nosotros lo hemos leído, nos sorprende el formato, es un formato bastante grande, como podéis comprobar. Yo creo que en parte para poder disfrutar un poco del arte de este ilustrador. Un arte que, bueno, que puede gustar a muchos y que puede no gustar a otros tantos. La verdad es que nosotros estamos un poco indecisos porque hay que reconocer que hay viñetas que realmente nos dejan bastante con cara de madre mía, ¿qué es esto? Mientras que hay otras imágenes, otras viñetas que realmente decimos, jole, qué bonitas son. Bien, ¿qué es lo que intenta contarnos aquí Ed Piskor? Bueno, pues esos primeros años, ese inicio de los mutantes en el universo de Marvel. Y bueno, pues es un poco, yo creo que su novelización, es decir, es cómo él cuenta la historia de los mutantes, porque él es guionista y dibujante de esta historia. Y bueno, pues nos cuenta un poco la evolución de la Patrulla X, de los X-Men, de esos primeros mutantes en esos inicios de la colección. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues va a comenzar, por ejemplo, al principio, nada más empezar, pues con algo muy clásico en el universo Marvel, que es el vigilante, junto con un registrador que va a registrar la historia, en este caso esta parte de la historia del universo Marvel, que son los mutantes. Hace una pequeña introducción en la cual, bueno, pues nos va a contar que los mutantes han existido durante todos los tiempos, perseguidos y odiados, y al mismo tiempo utilizados en muchas ocasiones, a veces convertidos en héroes y villanos de algunas historias. Y por supuesto nos vas a hablar del primer mutante que teníamos en el universo Marvel, es ni más ni menos que de Namor. Así que esa es la primera iniciación, para luego hablarnos por supuesto de dos mutantes importantes, los dos primeros mutantes que nos encontramos en la historia de Marvel, aparte de Namor, que son pues Magneto y el profesor Charles Xavier. Sobre todo se va a centrar mucho en la historia de Charles Xavier, de hecho nos va a contar mucho el origen desde cuando es chiquitito, de cuando es niño. Al mismo tiempo lo va complementando, lo va alternando con ese origen de Magneto, del cual pues sabemos bastante más cosas. También esto que de Charles Xavier también sabemos muchas cosas, pero aquí lo que quizás es interesante de este proyecto, que es un poco una novela, es una serialización de todas las historias que muchas veces nos han contado a través de flashback, a veces a través de anuales, de números especiales, otras veces dentro de muchos cómics. Muchos fragmentos de las historias, tanto del profesor X como de Magneto, que bueno, que muchas veces no nos queda muy claro. De hecho, una de las cosas que me ha pasado a mí cuando leía esta novela, este cómic, es que en algunos momentos he tenido dudas de lo que si nos estaban contando es cierto o no es cierto. Así que para empezar vamos a avisaros que creemos, todavía no estamos muy seguros, que yo creo que muchas veces Ed Piskor es, digamos, su versión de la Patrulla X, una versión muy parecida a lo que es realmente la historia de los mutantes, es decir, eso creo que la visión de un fan, de un gran fan, y por lo tanto es muy cercana a lo que es la historia de la Patrulla X, de los X-Men. Pero yo creo que justamente las lagunas que podía tener este autor las ha rellenado él pues de la forma que ha creído más conveniente, ¿no? Y vamos a ver por lo tanto diferencias en el origen
bueno, discrepancias con lo que yo, por lo menos, cuando leía algunas cosas con respecto a lo que es la historia de los mutantes. Por ejemplo, cosas. Aquí nos cuenta la manera que la madre de Charles Xavier muere, que no la recordaba así en los cómics, aquí nos la cuenta de una forma distinta, o por ejemplo cuando el profesor Xavier pierde las piernas, cuando se queda paralítico, pues a mí no me concuerda con lo que cuenta aquí, con lo que realmente pasó, ¿no? No sé si es un momento también para, a lo mejor, habrá que ver si esto es una especie como de retrocontinuidad y están intentando, bueno, pues cambiar algunas cosas con esta historia, que yo creo que no, porque yo creo que lo que más bien es un experimento de Marvel, es aprovechar un poco la fama y la notoriedad de este Peace Corps, que pues supongo que atraerá mucho la curiosidad de muchísimos fans y de muchos seguidores, tanto de este ilustrador como de los fans de la Patrulla X, y bueno, pues aprovechar esa historia. Yo creo que hay cosas que cuenta. Otra cosa que también, pues vamos a ir adentrando un poco en lo que vamos a ver el contenido, es que al mismo tiempo hace una cosa que es buena y mala al mismo tiempo. Al hacer una serialización de todo lo que ha pasado en la Patrulla X está muy bien porque nos sirve de recordatorio de muchas cosas que a lo mejor no tenemos muy claras o que quizá desconocíamos. Muchas veces, pues como decíamos, hay cosas que se han contado en muchas partes y es muy complicado, pues a lo mejor seguir el ritmo de esos primeros orígenes, tanto de la Patrulla X, de, por ejemplo, de Cíclope, de su hermano Alex, de los hermanos Summers, de los primeros pasos de Jean Grey, de la Bestia, del Hombre de Hielo, muchos villanos que, por ejemplo, aparecen aquí, que están relacionados, la Hermandad de Mutantes Diabólicos, tenemos que a muchos villanos que van poco a poco haciendo de las suyas, y él yo creo que va intentando enlazarlo con lo que es las historias que se han ido contando después. Por ejemplo, hay una cosa que aquí me sorprende y que yo creo que por eso sospecho que aquí el Peace Corps ha hecho una versión un tanto libre de algunos acontecimientos que ocurren en este cómic, que es, por ejemplo, que desde un principio se relaciona a la historia del Fénix, con esa primera situación en la que Jean Grey, digamos, empieza a usar sus poderes, cuando se desencadenan los poderes de Jean Grey, eso genera una llamada que en el universo atrae la atención de esa fuerza cósmica que es el Fénix, y ya desde un principio nos cuenta que durante muchísimo antes incluso de que la Patrulla X original se formase, pues ya el Fénix estaba de camino a la Tierra buscando a Jean Grey. Bueno, quizá eso sea así, quizá no. Yo siempre he tenido entendido, o por lo menos siempre he creído, que esa historia del Fénix fue ideada por Chris Claremont, de lo cual aquí todavía Chris Claremont no se habla nada de él, es decir, todo lo que se cuenta es previo, de hecho se queda justamente antes de lo que es la segunda Génesis. Pues todo lo que nos cuentan aquí, pues Claremont pues, no participaba, y creo que bueno, la idea del Fénix fue algo que se fue forjando en esa etapa de Claremont y no de antes. Bueno, pues quizá a lo mejor aprovechase Marvel, aproveche Peace Corps para decir que, bueno, pues enlazar un poco las cosas y pues intentar unir esa cosa del Fénix. De hecho, incluso algunos motivos, o sea, digamos, veremos aquí como algún villano clásico de la Patrulla X, pues viene por el interés del Fénix, y bueno, incluso algunas historias quizás se varíen en función de estos cambios que está hecho Ed Peace Corps. No es una de las cosas que nos gustaría averiguar, intentaremos entendernos y veremos a ver qué es lo que ocurre con esta historia, a ver si realmente esto va a servir de retrocontinuidad y va a servir como de canon para las siguientes historias que nos cuenten. Más cosas que os podemos contar sobre este proyecto. Bueno, se divide en dos partes, el episodio 1 y el episodio 2. El episodio 1, digamos que casi llega a lo que es la parte de Charles Xavier y la parte de Magneto, cómo ambos van creciendo, se van desarrollando, cómo poco a poco se va viendo ese sentimiento antimutante, cómo las posiciones tanto de Magneto como de Xavier se van cambiando, cada uno de una forma bastante distinta. Poco a poco se va viendo cómo va integrando el profesor Xavier a la Patrulla X original, uno por uno. Y bueno, la verdad es que, pues como decimos, un dibujo que intenta Ed Peace Corps rememorar esa época clásica. De hecho, incluso hasta el color, utiliza los tramas de puntitos, intenta recuperar el color de esos cómics originales, de esa época original. Estamos hablando pues finales de los 60, principios de los 70, en la cual pues bueno, vamos a ver incluso algunos cómics. El dibujo es un poco extraño, como decimos, hay viñetas que nos encantan, hay otras que nos horrorizan, pero bueno, es quizá un poco la forma de dibujar de este autor. Y bueno, pues un poco también cosas que también decimos que varían. Aquí vemos como muchos villanos están unidos en algo que se llama The Truth, la verdad, que yo pues hasta la fecha
o me he perdido algo o no sabía que eso existiera, ¿no? Yo creo que es una especie como de idea de Ed Piskor que le gustaría, pues que todos los villanos de la Patrulla X que buscan destruir a los mutantes, que piensan que los mutantes van a reemplazar al Homo sapiens, pues que todos estén unidos juntos y formando esa truth, esa verdad y demás, ¿no? Vemos también historias aquí, vemos personajes como Unus, el Intocable, cómo la Patrulla X va a cazar, y eso es el primer episodio. Y el segundo episodio, pues digamos ya cuando la Patrulla X está ensamblada, y en el mismo momento que también se ensambla, pues vemos los primeros ya actuaciones públicas de la Patrulla X, y vamos viendo cómo ocurren ciertas cosas bastante importantes, como ese amo mutante, todos los villanos como se van enfrentando a la Patrulla X, y como llega un momento determinado, pues como que el sentimiento antimutante y los primeros ataques de los centinelas obligan a la disolución de la Patrulla X, al mismo tiempo que recordemos esa época importante en la cual se le da al profesor X, al profesor Xavier, por muerto, y se le cree muerto, y bueno, pues la Patrulla X se ve obligada a disolverse. Justamente esto, ya como decimos, va a acabar en esa segunda génesis, ¿vale? Así que es como una especie como de narración. Aquí pone el número 1, no sé si que probablemente a lo mejor Ed Piskor va a seguir contando la historia de la Patrulla X, o a lo mejor contará la Patrulla, o quizá a lo mejor contará algo de otros personajes del universo Marvel, pero bueno, como decimos, es bastante interesante este tomo. Hay cosas súper que llegan a la patata, por ejemplo, aquí vemos en las contraportadas todos esos rectangulitos que teníamos en los cómics antaño de Marvel, en el que se veían los personajes, esos rectangulitos que han variado a lo largo del tiempo y que, bueno, pues para mí siempre me han encantado, desde lo más clásico hasta lo más reciente, viendo a distintos dibujantes. Bueno, no, pues siempre nunca olvidaré a la Reina Duende, me encantaba esa, cuando llegó Inferno, cuando la Reina Duende se convirtió en protagonista de ese rectangulito, dibujos de Jim Lee, de Silvestri, de Arthur Adams, de John Byrne, clásicos, de John Romita. La verdad que con esto es una pasada, con esto para mí ya me merece ya tener esto de aquí, la verdad es que es muy bonito. Quizá es un poco ilógico comprar una cosa por 2 páginas, pero bueno, a mí me parece bien. Hay cosas bastante chulas, por ejemplo, estas especies de splash page, en la cual pues se ve un poco el arte, pero yo, vamos, no creo que Ed Piskor sea... bueno, tendrá su estilo, podrá gustar o no, pero vamos, es un reputado artista. De hecho, su madre también lo fue artista, como nos podemos contar en la historia que vemos aquí. Decíamos que hay una especie de páginas interiores en la cual vamos a poder ver un poco la historia de Ed Piskor, como es un fan, cómo jugaba ese videojuego en la Nintendo de la Patrulla X, con sus muñecos, con sus primeros trabajos. La verdad que muy chulo, o sea, muy chulo por lo que es la curiosidad. Y bueno, pues para complementar también a este tomo, se le ha añadido el primer número de los X-Men. Yo creo que aprovechando un poco el formato coleccionista, este gran formato, pues yo creo que Panini, no sé si esto en la versión original americana salía o no, quizás sí. En cualquier caso, aquí podemos disfrutar pues del número 1 de la Patrulla X, en este formato enorme, grande, que bueno, que se disfruta muy bien. Esto del formato, bueno, hay gente que le ha gustado y hay gente que no, porque esto realmente pues cuesta colocar nuestras colecciones, pero yo creo que siempre tenemos todos esa estantería de cosas de formato extraño, en la cual, bueno, pues seguro que le encontramos un hueco. Así que, como decíamos, nos hemos quedado bastante sorprendidos, ignorábamos la existencia de este título, nos ha gustado, investigaremos si es que va a haber más. Mola, es un experimento, es una historia. Quizá a los que no habéis conocido a Patrulla X quizá os pueda servir para conocer un poco más algún detalle que a lo mejor ignorabais. Aún así os recomiendo que una vez que conozcáis algún detalle que ignorabais, pues que intentéis buscar la fuente original y ver realmente cómo es la historia. Yo, como he dicho antes, hay algunas cosas que yo creo que algunas lagunas o algunas cosas que a lo mejor a Ed Piskor pues nunca le han cuadrado bien, aprovechar esta historia para contarlo, y dudo que esto se convierta en canon. Simplemente es pues una especie de ejercicio que hace Marvel con este autor, y bueno, pues un producto que pues es para el puro disfrute y deleite, sin más. Y nada, pues como hemos dicho, dejamos simplemente aquí. Tenemos aquí dibujos, por ejemplo, este de arriba aquí a mí me horroriza, son unas caras súper raras, extrañas. En cambio este mola mucho y hay dibujos de Magneto súper chulos, así que es una cosa un poco extraña, no sé, nos quedan sensaciones, así que dadle una oportunidad. Yo creo que es un producto visceral, es decir, cuando lo leáis, lo que sintáis es lo que nadie más os va a poder decir nada, es decir, si os gusta o no os gusta. Yo creo que en general es interesante el ejercicio que hace de contar todo esto serializado, por eso yo creo que es la gran novela, creo que es una novela, porque yo creo que una de las cosas que tendría que hacer Marvel, sería un buen proyecto, es coger a un buen autor, a un buen dibujante, e intentar pues contar pues eso, una novela serializada de todo lo que ha sucedido en algunos orígenes de algunos personajes,
A veces se ha hecho, algunas veces se ha hecho algún tipo de trabajo parecido, pero bueno, quizá a lo mejor algo más serio o digamos más oficial, incluso intentando limpiar esas típicas incongruencias que existen, intentando dar un poco, oficializar a lo mejor orígenes de ciertos equipos y personajes, ahora que estamos hechos un lío con tantos reboots, con tantos cambios de realidades y demás. Así que nada, poco más os vamos a contar de esto. Os recomendamos que sí, que le echéis un vistazo y si sentís que os gusta, la verdad es que es un disfrute, se lee bastante rápido, bastante fácil y bueno, pues es un repaso a esos primeros años, a esa época dorada. Es una época un poco rara, siempre lo decimos. Ahora mismo Panini, además justamente creo que en este mes sale el segundo tomo, el segundo Omnigol de la Patrulla X original, de esos números de Stan Lee, de esos primeros inicios. Teníamos el primer tomo, ahora tenemos el segundo, no sé muy bien dónde se queda, pero junto también con otro tomo que ha salido, que es la época de Neil Adams en la Patrulla X, la verdad que es la época más clásica, es como un poco la época inicial de la Patrulla X, que cuesta un poco leerla porque bueno, son cómics que tienen muchos años y pues es durillo leerlas, pero bueno, pero al fin y al cabo se disfruta. Así que poco más, como decíamos, es un proyecto interesante, vemos si tendrá continuidad o no y lo dejamos aquí. Así que sin más, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un me gusta y si por supuesto queréis compartirlo, hacedlo para que más gente sepa de esta gran novela Patrulla X. También os pedimos que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues recordaros que tenéis a vuestra disposición las redes sociales de Facebook, ese grupo abierto de Marvel Sin Filtro, que os podéis unir y en el cual podemos estar ahí comunicados y ahí compartimos información y noticias. Y también en redes sociales, en Twitter, Instagram y Google+, buscando Marvel Sin Filtro, también podéis seguirnos para saber las últimas novedades y, como siempre decimos, contactarnos. Así que sin más, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, pues con este Patrulla X original, esta gran novela de la Patrulla X.